Saludos mis queridos amigos, estoy contento que estés aquí conmigo compartiendo este tiempo, te lo agradezco de todo corazón. Al mismo tiempo hago una mención que quizás sea obvia, aunque lo menciono. Este canal es un canal en el cual, en mi caso, como judío, pues a través de los estudios que he tenido de Yeshiva, pues comparto. Agradezco a Kadosh Baruj Hu, a través del corredor, ¿sí? de que la Yeshiva donde estudié me enseñaba de una manera muy crítica. Entonces eso a mí me ayudó mucho mi formación. Y en ese sentido, yo, en mi caso, en mi propuesta, en mi canal, es quitar el sionismo de lo que es el judaísmo. ¿Sí? Ya sabemos muy bien, en otros videos lo he mencionado, que el sionismo es antagónico al judaísmo. ¿Okay? Así que hago la aclaración, hago la mención para que no haya sorpresas. Bien. Hoy quisiese reflexionar un texto, platicarlo contigo. Es un texto que viene a Parashat Lech Lecha. Y este texto, que además es muy conocido, dicta lo siguiente: Babajá, Bebarijeja, Ukalelja, Ahor. Que en español tenemos: y bendiciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, pues maldeciré. ¿Qué significa este texto? Vamos un poquito al contexto, a la historicidad. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el Midrash de Bereshit. ¿Qué con la vida de Abraham? Abraham hace desde pequeño una reflexión, como hemos ido estudiando en Midrash, ¿no? Reflexiona que con las divinidades ve que hay muchos dioses, sobre todo en estatuas, ¿no? Y él hace un trabajo de trascendencia filosófica. Inclusive en ese sentido hasta tiene un conflicto sano con su papá. Y llega él a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Que solamente hay un todopoderoso, un solo creador. Es decir, que estamos hablando que entra en él la idea del monoteísmo. Idea opuesta al politeísmo. Bajo esta idea, entonces es que Akadosh Baruj Hu y él tienen un contacto. Akadosh Baruj Hu y él tienen una comunicación de trascendencia, a tal punto que le menciona a Akadosh Baruj Hu: Lech Lecha, vete por ti mismo. Que podemos entender que de manera literalista le señala: sal de donde estás, y que al mismo tiempo, en unas explicaciones más profundas, señala que él se debe de elevar. Bien. Habiendo Abraham vino, entonces tiene allí en él un mensaje: el monoteísmo. Y en ese monoteísmo, ¿él qué hace? Él empieza a hablarle a la gente. Oye, un momento, ¿estás mencionando que hacía proselitismo? Sí, hacía proselitismo. Ok, hacía proselitismo. Él invitaba ¿a qué? A que justamente la gente reconociese la existencia de un solo creador y que a él solamente le fuese fiel, leal, y que a él solamente le fuese a servir, a reconocerlo, a alabarlo, a vivir una vida como él quisiese. ¿Quién es él? Akadosh Baruj Hu. Vea qué interesante, o veamos qué interesante. Es Abraham vino, un creyente, y que tiene un mensaje. El mensaje del monoteísmo, del orden espiritual en este mundo. Esta idea no la perdamos. El orden espiritual en este Malhut. Bien. Ahora pues, bajo esa idea, entendamos el texto. A los que te bendigan yo bendeciré, ¿no? Y a los que te maldigan yo maldeciré. ¿Qué es esto? Tomemos en cuenta que esto tiene que ver con el mensaje del monoteísmo que traía, y del reinado monoteísta que tenía la idea Abraham, y que de hecho lo pasa a sus hijos también, el mensaje. ¿Okay? Entonces, ¿qué está mencionando?
¿Qué significa? Aquellos, Abraham, que reconozcan ese mensaje que tú entendiste, de que solamente soy yo, y que vivan conforme esa voluntad divina, ese reinado celestial, yo los bendeciré, y que es esta bendición que al estar cobijados en el Malhut Hashem, entonces estarán cumpliendo su propósito divino, estarán viviendo en el mundo espiritual y además en el físico, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu desea. Y aquellos que te maldigan, yo los maldeciré. ¿Qué está señalando ahí? Aquellos que no reconozcan el mensaje que yo he transmitido a través de ti, ellos tendrán dificultades en su vida a tal grado que eventualmente vendrán a mí. Impresionante idea. Así que vemos que la idea de maldición o bendición tiene que ver con el mensaje monoteísta que Akadosh Baruj Hu había revelado a Abraham Avinu y que Abraham Avinu había tomado. Se ha mencionado inclusive si Abraham Avinu fue el primer judío o no lo fue. Vamos, algunas tendencias dicen que sí lo fue, otras dicen que no lo fue. Yo quisiera pensar en lo siguiente, lo dejamos de manera despectiva. ¿Cuál? Él tuvo la conciencia de salir del politeísmo, de no aceptarlo, de rechazarlo y entrar al monoteísmo. Y que de hecho le fue tomado en justicia esa creencia y fue bendecido. Esta idea es una idea justamente que nos permite ver que Akadosh Baruj Hu desea el bien para todos los seres humanos, desea ese bien común y que un día establecerá. Ya para finalizando, hay un texto que habla previo al texto que estamos hablando de la Parashá Lech Lecha, que dice: Ve'ezka legoy gadol, y te haré una gran nación. Entonces estará siendo un país, un estado. Hagamos una aclaración. Si pensamos así, estamos haciendo una idea escritural anacrónica, puesto que en esas épocas no existía el concepto como hoy manejamos de Estado, nacionalista, patriótica. No existía en esos tiempos. ¿Qué está mencionando este precioso texto? Ve'ezka legoy gadol, una gran nación. Está mencionando justamente que a través de la emuná, del bitajón, a través del tomar el monoteísmo y aceptar el reinado de Hashem, habrá justamente la monarquía espiritual divina manejando a toda la especie humana, en donde dentro de ese concepto está el concepto de Am Israel. Am Israel tiene que ver con el pueblo de Israel. Ojo, el pueblo de Israel. Am Israel significa, el concepto de Am Israel está vinculado a estar bajo el pacto. Bajo el pacto. ¿Ok? Esta idea viene también de Am Israel dentro del concepto de Goy Gadol. Una nación, ¿ok? Un agrupamiento o un reinado divino manejándote de la especie humana, en donde dentro está Am Israel. Y al día de hoy, ¿ok? Es lo que estamos esperando. Siendo eso, esto es importante que vayamos viendo, puesto que la idea está que cuando vamos entendiendo la propia Torah, la propia escritura, ¿sí? Nos va a dar luz de saber como judíos en dónde estamos parados y también qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ese es el tema. Te agradezco mucho el tiempo que hayas dedicado en ver el video, en todo caso. Y si te parece interesante este material, te invito a que le des una manita arriba, una manita abajo. No tengo problema con eso, ¿sí? O si bien te parece interesante lo que estoy trabajando, te invito a que te puedas suscribir. Y si estás de paso, pues de todos modos, bienvenido y que estés muy bien. Así que, pues agradezco el tiempo de todos y no me resta más que decirles que Akadosh Baruj Hu les dé mucha bendición,
mucha paz y que ustedes sean prosperados, entendiendo qué significa la palabra prosperados. Buenas noches. Hasta luego.